Bien, ah, bienvenidos hermanos. Gracias por conectarse hoy a esta reunión de meditación en la palabra del Señor. Gracias por el tiempo que toman. Yo sé que el afán está llegando, el comienzo de año, así que muchas gracias por conectarse y la paciencia que puedan tener para escuchar la palabra del Señor. Estamos estudiando, meditando, tratando de encontrar verdades en este libro de los Salmos. Es un salmo, el libro de los Salmos es familiar para nosotros, ¿ya? Lo leemos, meditamos y encontramos devocional en el libro de los Salmos. Los invito a ver detalles de este libro y encontrar joyas en este libro, preciosas verdades acerca de Dios. Ese es mi objetivo. Y estamos viendo el Salmo 2. Recuerden ustedes que el Salmo 1 y 2 es la introducción al libro de los Salmos. Algunos comentaristas dicen que estos dos salmos son como dos columnas en la entrada al libro de los Salmos. El capítulo 1 nos habla de la vida. La vida tiene sentido. La vida tiene sentido cuando estás cerca de la palabra del Señor. Y el Señor prospera a aquellos que están sentados junto a la palabra, aquellos que tienen su convicción en la palabra de Dios. Eso es importante. El capítulo 2 nos habla del reino, nos habla del Rey, del Señor Jesús, de estas dos grandes verdades. La vida tiene sentido, la historia tiene sentido. La historia del hombre se mueve en una dirección y quien tiene el control de los destinos de la historia es Dios. Y eso produce fe en el hombre de Dios. Confianza en Dios. El control lo tiene Dios. La autoridad la tiene Dios. Él es el soberano. Estas son las dos grandes verdades que inician el libro de los Salmos. Tú pasas a través de estas dos grandes verdades y entras a la alabanza, entras a experimentar a Dios, a conocer a Dios. Hasta el final, cuando en el Salmo 150 todo alaba a Dios. La creación alaba a Dios. Todo lo que respira alaba a Dios. Este es el libro de los Salmos. Los invito a ver este capítulo 2, a la segunda parte de este capítulo. Espero, es mi esperanza, que podamos terminar el capítulo hoy. Vamos viendo. Dice así el versículo 1 del capítulo 2 del libro de los Salmos. ¿Por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se levantarán los reyes de la tierra y príncipes consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido, diciendo: rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. El que mora en los cielos se reirá. El Señor se burlará de ellos. Luego hablará a ellos en su furor y los turbará con su ira. Pero yo he puesto mi rey sobre Sión, mi santo monte. Yo publicaré el decreto. Jehová me ha dicho: mi hijo eres tú. Yo te engendré hoy. Pídeme y te daré por herencia a las naciones, y como posesión tuya los confines de la tierra. Los quebrantarás con vara de hierro, como vasija de alfarero los desmenuzarás. Ahora pues, oh reyes, sed prudentes, admitid amonestación, jueces de la tierra. Servid a Jehová con temor y alegraos con temblor. Honrad al Hijo para que no se enoje y perezcáis en el camino, pues se inflama de pronto su ira. Bienaventurados todos los que en él confían. Que el Señor añada bendición al estudio y a la meditación en su palabra. Hemos aprendido que la estructura del Salmo está dividida aquí en 4 estrofas. Recuerden ustedes que este es un canto. Los salmos se cantan. Son oraciones al Señor, pero son cantos. Son alabanzas a Dios. Eso es importante. No pierdan de vista ese detalle cuando lean el libro de los Salmos. Son cantos a Dios, alabanza a Dios. Pues bien, estas 4 estrofas, la primera enfatiza la rebelión de los impíos. La segunda nos habla del plan de Dios. Son diferentes voces. El Salmo comienza con voces de revolución, de rebeldía, de enojo. Hay mucho enojo en el versículo 1 al 3. Es la rabia, es el enojo, la ira de las naciones contra Dios. El versículo 4 al 6 nos habla del plan de Dios. El Señor habla.
y Él habla con autoridad. Y cuando Él habla, las naciones tiemblan. En el versículo 7 al versículo 9 es el Mesías que habla. Es el Mesías, es una tercera voz. Él habla y habla en términos de autoridad, de la relación que tiene con el Padre. Y termina el capítulo diciéndonos que es una voz. Algunos escritores dicen que es el Espíritu Santo, no voy a entrar en ese detalle, pero es una voz que llama a las naciones a convertirse al Señor, a servir al Señor, a someterse a la autoridad del Hijo. Y los llama a todos. Noten el contraste entre el versículo 1, donde todas las naciones se rebelan contra Dios, y noten el versículo 12 al final, cuando el Señor llama a todos a volverse a Él. Esa es la gracia y la misericordia de Dios. Este es el Salmo 2. Si ustedes se dan cuenta, la estructura del Salmo es perfecta. 4 estrofas, 3 versículos cada una, lo que denota la perfección de la estructura, la perfección del mensaje. Quizás no vamos a saber mucho de hebreo o de poesía hebrea, pero es claro cuando tú ves el Salmo que la estructura es perfecta. Entonces la deducción lógica es que el mensaje es perfecto, completo. Esta es la autoridad de Dios. Este es el mensaje de Dios. Pues bien, cuando ustedes leen el Salmo 2, principalmente habla del rey. El rey es el énfasis. Entonces, los quiero llevar a la estructura que creo yo que nos permite entender el Salmo. Es mi intención y lo que he aprendido, compartirlo con ustedes, cómo podemos ver el Salmo, cómo podemos entender el Salmo, la perspectiva profética del Salmo. O algunos dirán la perspectiva escatológica del Salmo, si quiero complicar más la palabra. Le puse profética, suena un poquito más sencillo. Creo que cuando pensamos en el Salmo 2, debemos pensar en tres momentos. Tres momentos. El Salmo 2 fue escrito para un tiempo específico, cuando David lo escribió. Creo que David lo escribió, porque así lo dice el libro de los Hechos. Él es el autor del Salmo y habla para un tiempo específico de la coronación del rey. El rey entra en autoridad y es coronado. Habla de ese momento específico y todos los reyes que siguieron a David, Salomón, Roboam y todos los reyes de la casa del reino de Judá. Se refiere al tiempo de la coronación. Pero el Salmo mira aún más allá y, por supuesto, está basado en el Salmo, en el pacto de Dios con David, de acuerdo a 2 de Samuel, capítulo 7. Pero el Salmo mira aún más allá. Cuando David escribe el Salmo, él piensa en algo más allá. Recuerden que David habló inspirado por el Espíritu Santo y es el siervo de Dios. Y él habla entonces de otro tiempo. Habla de un tiempo en que habrá oposición y será exaltado otro rey que será superior a David. Lo vamos a ver. Y ese es la persona del Señor Jesús. El Salmo 2 habla de oposición y lo vamos a ver hoy día. Habla al mismo tiempo de la exaltación del Señor Jesús. El Salmo 2 es ampliamente citado en el Nuevo Testamento. Es muy importante en el Nuevo Testamento. En los Hechos de los Apóstoles, en la Carta a los Hebreos, en Apocalipsis, es el Salmo 2. Y habla de la exaltación del Señor, de su resurrección, de su exaltación, de su posición en gloria. Hermoso. Y finalmente, el cumplimiento último, el cumplimiento final del Salmo mira a la exaltación, a la venida en gloria del Mesías. Cuando habrá otra coronación, cuando Él viene literalmente a reinar en Sión. Cuando Él viene a reinar, el Señor Jesús viene porque así lo ha dicho Dios, porque este es el decreto de Dios. Por eso el Salmo 2 dice, este es el decreto. Y entonces, cuando tú piensas que este es el decreto de Dios, que Él viene, eso produce fe en el creyente.
esperanza. Luz, dice el salmista, está sembrada para los justos. Luz. La esperanza del justo no avergüenza. El Señor cumplirá sus promesas. El Señor no desampara a su pueblo. Este es el Salmo 2. Los invito a ver el Salmo 2 en estas tres perspectivas y continuar viendo el Salmo. Pero en mente la persona del Señor Jesucristo, la persona de Cristo. Él debe ser exaltado. Y ese es el propósito, y esa fue la lectura de los apóstoles Pedro, Pablo y el escritor a los hebreos. Ellos entendieron que el Salmo 2 es acerca de Cristo. Muy bien. Muy bien. La última vez que estuvimos juntos, estuvimos viendo en el versículo 3, analizamos ya este versículo y vimos la rebelión del hombre, la rebelión de las naciones contra Dios. Cuando ellos dicen en el versículo 3, rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. La idea es entonces liberarse de esto que retiene, de esto que impide la libertad del hombre. Es interesante cuando dice rompamos sus ligaduras, el tiempo del verbo en el original expresa una determinación. No es algo así al vuelo, no es algo así que exprese algo sin solo una idea, sino que expresa un propósito determinado, firme, de las naciones, de rebelarse contra Dios. Es como, ¿se acuerdan en Génesis cuando el hombre quería construir la Torre de Babel? Cuando ellos dejan la roca, toman ladrillo y construyen la torre. Y dice la Biblia, el Señor dice que nada los hará cambiar de su propósito. Esta es la idea del versículo. Expresa el propósito determinado de las naciones de rebelarse contra Dios. Esa es la idea, de rebelarse contra Dios. Hay un pensamiento, encontré, de Martín Lutero, pero que Martín Lutero dice que una vez, dice él, escribe, una vez que la pura y cierta palabra de Dios es tomada, es abandonada, no permanece consolación, no hay salvación, no hay esperanza. El que hace esto con la palabra de Dios y no acepta lo que Dios dice, entonces no deja nada, no hay nada, todo queda fuera. Cuando se deja la palabra de Dios, no hay nada. Y eso es lo que pasa hoy en nuestros tiempos, en naciones y en personas que abandonan la palabra de Dios. Es interesante que el Salmo es citado en los Hechos de los Apóstoles. Lo invito a leer los Hechos de los Apóstoles, por favor. Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 4, versículo 23. Dice así la palabra de Dios. Hechos 4, 23. Dice así la palabra de Dios. Dice 4, 23. Y puestos en libertad, se refiere a los discípulos que habían dado testimonio del Señor, y puestos en libertad, vinieron a los suyos y contaron todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos les habían dicho. Y ellos, habiéndolo oído, alzaron unánimes la voz a Dios y dijeron: Soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Note el versículo 25, que por boca de David, tu siervo, dijiste: ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se reunieron los reyes de la tierra y los príncipes se juntaron en uno contra el Señor y contra su Cristo, porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste Herodes y Poncio Pilato con los gentiles y el pueblo de Israel,
para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. Y ahora, noten, please, por favor, y ahora, Señor, mira sus amenazas. Noten, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra. Estos versículos dejan claramente ver que el Salmo 2 tiene su cumplimiento en el momento en que el Señor Jesús fue crucificado. ¿Se dan cuenta? El Salmo fue cumplido cuando los judíos y los gentiles, en acuerdo, crucificaron al Señor. Los discípulos están convencidos que la persecución que están sufriendo es parte del mismo odio contra Dios y contra su ungido. Noten las palabras en el versículo, dice en el versículo 29, y ahora, subraya eso en su mente, y ahora. Ellos entienden lo que pasó a Cristo, la crucifixión del Señor, el odio de las naciones contra el Señor. Es el mismo odio que ellos están experimentando. La persecución que están experimentando no se ha acabado. Eso es lo que ellos están diciendo. Es parte del odio, es parte del rencor contra Dios. La referencia a la oposición al Mesías y a su pueblo, noten aquí, es la oposición al Mesías. Es interesante que el Salmo, que la cita en el libro de los Hechos, enfatiza que Dios sabía de antemano que las naciones, que los gentiles, se unirían con los judíos contra el Señor Jesús. Noten el versículo 27. Porque verdaderamente se unieron en esta ciudad, Jerusalén, contra tu santo Hijo. Se unieron, dice la palabra de Dios. Herodes y Poncio Pilato con los gentiles y el pueblo de Israel. ¿Por qué las naciones se amotinan? Los pueblos piensan cosas vanas. Se reunieron los reyes de la tierra y los príncipes consultaron en una. Eso ocurrió cuando el Señor Jesucristo fue crucificado. Hay un versículo, no lo busque, si lo puede escuchar, está en Lucas, en el capítulo 19, versículo 14, dice así la palabra de Dios. El Señor está hablando, dice, en parábola, dice, pero sus conciudadanos le aborrecían y enviaron tras él una embajada diciendo, no queremos que éste reine sobre nosotros. Esa es la parábola que el Señor cuenta en el capítulo 19 de Lucas. No queremos que éste reine sobre nosotros. La idea central del capítulo 4 de los Hechos es la oposición. El Señor sabía, y me gusta mucho cuando dicen los apóstoles, dice aquí, estoy leyendo en el versículo 28 del capítulo 4 de los Hechos, para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. Cuando el Señor Jesús murió en la cruz, Él nunca perdió el control de lo que estaba sucediendo. Nunca lo perdió. Hermanos, Dios nunca ha perdido el control de lo que acontece al hombre. El trono nunca se ha vaciado. El trono no está vacío. Él está sentado en su trono. Lo vamos a ver. Nada escapa de su control. Gloria a Dios por eso. Nada escapa. Aun cuando Pilato y Herodes, ¿se acuerdan? Se hicieron amigos porque estaban enemistados. Aún cumplieron así la palabra de Dios cuando se unieron contra el Mesías. Aun cuando los gentiles golpearon su cabeza, deformaron su rostro, nada escapó al control del Señor de Dios para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado. Cuando el Señor es arrestado en Getsemaní, Él camina adelante porque Él sabía todo lo que le acontecería. Él sabía la noche del juicio entre los judíos. Él sabía el juicio ante Pilato. Él sabía la oposición de su pueblo. Él lo sabía y camina con determinación a la cruz. Esa es
entonces los apóstoles en el capítulo 4, porque el Señor triunfó. Esa es la idea de la cita. Hermanos, la idea de la cita del capítulo 4 es para decir que el soberano de los reyes de la tierra triunfó, que la maldad, que todo lo que la conspiración contra el Mesías fracasó porque él resucitó, lo vamos a ver. Y eso da confianza a los apóstoles para predicar el evangelio. ¿No es hermoso? ¿No es hermosa la palabra de Dios? Es gloriosa. Es gloriosa. El Salmo profetiza la oposición al Mesías, no solo de los gentiles, pero también de su propio pueblo. Esta maldad, presten atención, voy a dar un salto aquí, presten atención, pero que todos estén escuchando el mensaje, nadie esté durmiendo. La oposición al Mesías, el Salmo se adelanta al futuro, y noten ustedes lo que he dicho al principio, habla del cumplimiento final de esta oposición. Esta es muy precioso, dice, la oposición, el odio contra Dios y contra el ungido no ha terminado, no ha acabado. Cuando crucificaron al Señor fue la manifestación de ese odio, pero ese odio no ha concluido, y eso es lo que vieron los apóstoles, no ha terminado. Cuando llegué a Australia, hace, ¿cuánto tiempo? 13 años, este año son 14, creo. Llegué a una asamblea pequeña en Gold Coast, asamblea en Burleigh Head, y ¿cómo se llama este? ¿Alguien escribió algo parece? No. ¿Cómo se llama? Los hermanos de la asamblea, en esa asamblea tienen la costumbre de predicar el evangelio al aire libre. Se llama Open Air. Entonces, todos los domingos, después de la predicación de la cena del Señor, la cena es en la mañana, y entonces después de la cena, los hermanos se dirigen a una plaza, hay una plaza cercana, donde se predica el evangelio. Entonces, con un micrófono, ¿verdad?, anuncian el evangelio. Y el tema es que el lugar donde predican está cerca de una esquina donde hay un semáforo. Entonces, los hermanos predican con mayor fuerza cuando está la luz rojo y tienen a todos los autos cerca, están detenidos y la gente está obligada a escuchar el evangelio. Entonces, al principio, obviamente, yo no hablaba muy bien en inglés y escuchaba al hermano, al hermano anciano, y entonces me acuerdo una vez que este hermano estaba predicando el evangelio, hablando del Señor, y un joven se acerca. Y saben ustedes que este joven se puso en la cara del predicador, insultándolo, y diciéndole, tú eres el anticristo, etcétera, palabras y palabras. El hermano reaccionó bien, no hizo nada. Pero eso fue una de las veces. Otras veces de los autos, muchas veces, repetidas veces de los autos, gritándole cosas a los hermanos que predican el evangelio. Cristianos, etcétera, anticristo, etcétera, la maldad. Es impresionante ver cuando esto es algo real. Esto es el mundo real, como diríamos. Cuando tú predicas el evangelio, sal afuera, a la plaza, habla el evangelio y te darás inmediatamente cuenta cómo las tinieblas se van a oponer, cómo habrá respuesta de la gente, de aquellos que odian la palabra de Dios, que odian a Dios, que tienen un tremendo enojo contra Dios. Y se cumple el Salmo 2. ¿Por qué las naciones se amotinan? ¿Por qué se rebelan contra Dios? Hay otro hermano, les puedo compartir el link, un hermano predica todos los días el evangelio en las calles. Este hermano, de lunes a domingo, va todos los días con un parlante a un lugar específico y predica el evangelio. Y tiene experiencias mucho más de las que yo podría contar y aquí en este momento, cómo gente se le ha acercado y literalmente su vida ha estado en riesgo. Literalmente, por predicar el evangelio. Eso ocurre hoy. Entonces, cuando tú escuchas esto, no es tan solo que está escrito, no es tan solo palabras, sino que es real. No es tan solo predicar el evangelio de este escritorio, para mí es cómodo, pero hay hermanos que están allá afuera predicando el evangelio y saben la tremenda oposición satánica
a la palabra de Dios. Esto es real, esto ocurre. Muy bien, lo dije. Entonces, el Salmo 2 mira hacia el futuro, cuando esta oposición, esta maldad irá creciendo aún más. Los que recuerdan, no lo voy a repetir, pero toda la historia, la idea, recuerden Daniel capítulo 7, cuando el anciano de días se sienta en su trono y el Señor, el Hijo del Hombre, viene en gloria. Y si ustedes se acuerdan, el Salmo 7, el Hijo del Hombre viene en gloria porque algo está ocurriendo en la tierra. Porque el cuerno pequeño que representa al anticristo, al hombre de pecado, se levantará contra Dios. Y dice la Escritura en Daniel capítulo 7 y Apocalipsis capítulo 17, hablará grandes cosas contra Dios. Liderará a las naciones para pelear contra Cristo. Apocalipsis 17, 12 al 14. Tendrán una sola mente. Versículo 13, Apocalipsis 17, 13. Tendrán una sola mente, un solo propósito, una sola determinación. Pelear contra Dios. Pelear contra Dios. Y el diablo, dice la Escritura, pondrá un espíritu en la gente, en aquellos que desobedecieron al Evangelio, para ir a un lugar específico y pelear contra Dios. ¿Nos suena absurdo? ¿Nos suena necio? Pues las naciones se están preparando para ese momento. ¿Por qué se amotinan los pueblos y dice las naciones piensan, las naciones y los pueblos piensan cosas vanas? ¿Por qué? Porque quieren romper sus ligaduras y rebelarse contra el Señor. Qué grande es la palabra de Dios, qué tremenda es la palabra, qué glorioso el Señor, qué consuelo tenemos de confiar en la persona de Dios. Yo le voy a pedir a Andrés, que no lo veo, que me tiene que dar una señal cuando me queden 5 minutos, porque yo ya perdí la noción del tiempo. Gracias, hermano. Yo perdí la noción del tiempo. Versículo 4 al versículo 6. Versículo 4 al versículo 6. Alguien me está diciendo que cambia los display settings para que veamos una sola transparencia. Estamos viendo 2 veces cada Renzo, cambia los displays. Hermano Andrés, ¿se ve bien la presentación? Se ven 2. ¿Y por qué 2? A ver, voy a reiniciar esto. Voy a hacerlo de nuevo. ¿Y ahora? No sé cómo hacer. Cambia los display setting arriba. Display setting. Display setting. Arriba. ¿Ya? ¿No lo ves? Ahí. Sí, lo veo. Ahí sí. ¿Ven una sola? Ya, perfecto. Bien. Bueno, vamos al versículo 4 al versículo 6. Gracias. Usted corta esto después cuando edite el video. No sé cómo lo va a hacer. 4 al 6. Dice así. Dice así la palabra del Señor. El que mora en los cielos se reirá. El Señor, dice, se burlará de ellos. Luego hablará a ellos en su furor y los turbará con su ira. Pero yo he puesto mi rey sobre Sión, mi santo monte. Noten ustedes la palabra de Dios. Dice, el que mora en los cielos. Cuando usted lee el Salmo 2, hay un tremendo contraste entre lo que ocurre en el versículo 1 al 3, donde hay turbulencia. Cuando usted piensa en el versículo 1 al 3, tenga la imagen de un mar en tempestad, ¿cierto? De un mar en tempestad, en tormenta. Así están las naciones, no pueden tener paz. Están en continua rebelión contra Dios. Y ya vimos cómo se manifestó esa rebelión. Pero en el versículo 4 al 6, el salmista mira al cielo. Y en el cielo hay calma. En el cielo hay calma, hay paz, hay control.
La transición aquí es sublime. La transición entre el versículo 3 al 4 es sublime, porque hay ruido y agitación en la tierra, pero hay seguridad, tranquilidad en el cielo. Hermanos, ¿ustedes creen que Dios está asustado de lo que está ocurriendo en el mundo? ¿Ustedes creen que Dios está preocupado? ¿Ustedes creen que Dios está angustiado y estresado por lo que ocurre en el mundo? No, Él está en control. Él está en control de todo. Entonces, yo creo que eso nos debe dar confianza, ¿o no? Eso nos debe dar seguridad. Él está en control. Entonces, eso significa creer, y por eso que los salmos llaman continuamente, repetidamente, al hombre justo a confiar en el Señor. En ti, oh Jehová, he confiado, cualquiera sea la situación. Dice el versículo 4, el que está en los cielos. Noten, él está en los cielos. Una mejor traducción del versículo diría, Él está sentado en los cielos. Si quieren lo anotan, la palabra es mejor traducida como Él está sentado entronado en los cielos. La palabra sentado habla de la soberanía de Él, habla de que Él es el rey, que Él está en control de todo, y es una indicación de su gobierno. Nada escapa a su control. Qué hermoso. Nada escapa a su mirada. Nada escapa. Por ejemplo, el Salmo 11, versículo 4 dice que el Señor está en su templo. El trono de Dios está en el cielo. Sus ojos observan, dice, a los hijos de los hombres. Salmo 11, versículo 4. Salmo 47, versículo 8 dice que el Señor reina sobre los cielos. Él está sentado sobre su trono de santidad. Salmo 47, versículo 8. El Salmo 29, versículo 10 dice que su trono está, dice que es por siempre. Su trono está sentado sobre el diluvio, sobre las aguas. Él tiene el control de las aguas, del caos. No hay caos para Dios. O el Salmo 89, versículo 14, dice que su trono está, el cimiento de su trono es justicia, juicio, misericordia, verdad. O el Salmo 93, 2 al 4, dice que su trono es firme, está establecido. Salmo 93, versículo 2 al 4. O el Salmo 103, versículo 19, dice que Él gobierna todo. Hermanos, el trono de Dios es firme, es santo, es por siempre. Desde Él gobierna todo, desde allí Él gobierna todo. Nada mueve, nada hace temblar el trono de Dios. ¡Qué hermoso! Nada hace tambalear a Dios. El que mora en los cielos se reirá. El Señor se burlará de ellos. Noten el versículo. El Señor se burlará de ellos. El Señor se ríe. Porque los hombres son necios. Se ríe. Noten la figura. Dice que el Señor se ríe y el Señor se burla. Son expresiones humanas para describir a Dios. Son emociones. Porque Él siente. Y dice que Él se burla en el sentido de para demostrar la ironía y lo estúpido y lo necio de los planes humanos contra Él. Noten el Salmo 66, versículo 7. Salmo 66, versículo 7. Dice así la palabra de Dios. Salmo 66, versículo 7. Dice, Él, Salmo 66, versículo 7. Él, el Señor, señorea con su poder para siempre. Sus ojos, Salmo 66, 7, atalayan sobre las naciones. Noten, los rebeldes no serán enaltecidos. El Señor habla. El Señor dice que el Señor se ríe, el Señor se burla. La palabra para Señor es Adonai. Él es el maestro, Él es el Señor de todo. Y dice que los tendrá, dice, se burlará de ellos, dice la palabra de Dios aquí. Y vamos a avanzar.
Vamos a avanzar un poco. En el versículo 5 dice, luego hablará a ellos en su furor y los turbará en su ira. Dice, luego. Todo esto es precioso porque indica en el momento, en el tiempo apropiado, en el tiempo oportuno, Él va a hablar. Y hermanos, cuando Dios habla, el término es solemne, su voz, el Salmo 20, hay un salmo completo que describe las características de la voz de Dios. El Salmo 29, léalo, Salmo 29. Habla de la majestad de la voz de Dios. Cuando Él habla en su ira, dice el versículo. La palabra para ira es furia. Él está furioso, Él está enojado contra los impíos todos los días. Esto está muy lejos de la idea que Dios ama a todos, ¿verdad? El versículo 5 está muy lejos de la idea del mundo acerca de Dios. Dice que Dios habla en su furor. Y para los que saben hebreo, la palabra furor habla de la idea cuando tú estás enojado, enrabiado y haces este sonido. Esa es la idea de la palabra hebrea. Habla del furor de Dios. Habla de la ira de Dios. Y dice que y los turbará con su ira. Y la ira significa aquí que los va a aterrorizar, que los va a hacer temblar. Qué solemne, qué grande es Dios. Qué grande es nuestro Dios. Digno de temor, digno de alabanza. Los hombres deben temblar delante de Dios, delante de la santidad de Dios. No jugar con Dios. Dice el salmista, dice el necio en su corazón, no hay Dios. No hay Dios. Dios ha tapado sus ojos. Dios no ve. Esa es la filosofía del mundo. Dice el Señor aquí que Él habla. Él habla. Y cuando los hombres hablan, en el versículo 1 al 3, hablan vanidad. Cuando Dios habla, en el versículo 5, los hombres tiemblan. ¿Se dan cuenta? Cuando Dios habla, los hombres tiemblan. ¿Y qué habla Dios? Versículo 6, solemne. Miren lo que habla Dios. Qué grande es la palabra del Señor. Dice, pero yo he puesto mi rey sobre Sión, mi santo monte. Los hombres, en el versículo 1 al 3, se juntaron para planear contra Dios, atacar a Dios. Y lo vamos a ver, lo vimos ya, la consumación de los tiempos. Ese fue el plan vacío, necio de los hombres. Pero en el versículo 6, Dios dice, ustedes tienen su plan, yo tengo mi plan. Ustedes pueden decir una cosa, pero yo tengo otra. En Chile tenemos un dicho, el hombre propone y Dios dispone. ¿Se acuerdan de ese dicho? El hombre propone, Dios dispone. Dice, pero yo he puesto por mí mismo, la expresión en el hebreo expresa la emoción de Dios. Hermoso. Expresa la ira de Dios. Expresa la pasión de Dios. Este es mi plan. Ustedes tienen sus caminos, yo tengo mi camino. Este es mi camino. Este es mi propósito. Este es mi plan. Esto es lo que yo voy a hacer. Lean conmigo, por favor, el Salmo 33. Y tengan en cuenta, cuando lean este Salmo, el Salmo 2, Salmo 33. Salmo 33, versículo 6. Toda la gloria al Señor, toda la alabanza a Dios. Salmo 33, versículo 6. Dice así, la palabra de Dios, gloriosa. Dice, Salmo 33, versículo 6. Por la palabra de Jehová, noten, por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos y todo el ejército de ellos por el aliento de su boca. Él es el creador, el soberano, el hacedor de todo. Versículo 7. Él junta como montón las aguas del mar. Él pone en depósito los abismos. Versículo 8.
tema a Jehová toda la tierra. Teman delante de él todos los habitantes del mundo, porque él dijo y fue hecho. Él mandó y existió. Jehová hace nulo, versículo 10. Por favor, presten atención a este versículo. Jehová hace nulo el consejo de las naciones y frustra las maquinaciones de los pueblos. El consejo, gloria a Dios por esto, el consejo de Jehová permanece para siempre, los pensamientos de su corazón por todas las generaciones. Bienaventurada la nación cuyo Dios es Jehová, el pueblo que él escogió como heredad para sí. El consejo de Jehová permanece para siempre. Dios en su trono no está preocupado. Dios en su trono no hay caos en la presencia del Señor. Lean conmigo Isaías capítulo 18. Isaías capítulo 18, versículo 4. Dice así la palabra de Dios. Isaías 18, 4. Anote este versículo, es precioso. Es una joya en el libro de Isaías. Dice el capítulo 18, versículo 4. Porque Jehová me dijo así: me estaré quieto y los miraré desde mi morada, como sol claro después de la lluvia, como nube de rocío en el calor de la siega. Este versículo es precioso, porque en el contexto de todo lo que ocurre en el capítulo 18, en el contexto de las relaciones internacionales, de los tumultos que ocurren en este capítulo, miren lo que dice Dios: me estaré quieto, calmo. Dios no tiembla. En chileno decimos otra cosa. Tenemos otro dicho: a Dios no le tiembla la mano cuando hace algo. Él tiene autoridad y determinación. Hermanos, el propósito de Dios, de acuerdo al versículo 6, él dice: las naciones tienen un propósito. Ustedes han determinado contra sí mismos, se han determinado destruirme. Están escribiendo leyes, están inspirando movimientos contra Dios. Ustedes, ese es su plan. Pero mi plan es mi plan. Mi consejo no cambia. Nada lo afecta. Nada, como dice Isaías capítulo 14, le dice a Dios: no hagas esto. Nada hace cambiar su plan. Nada hace que el plan de Dios llegue tarde. Nada hace que sea un obstáculo al plan de Dios. Y el plan de Dios está centrado en su Hijo. ¡Qué hermoso! El plan de Dios está centrado en su Hijo. Dice él: he puesto mi rey sobre Sión, mi santo monte. Dice el versículo, aún no veo ninguna señal de Andrés, así que entiendo que tengo 1 hora más, así que estoy bien. Tengo 10 minutos, dice el hermano. Versículo 6. Miren el plan de Dios. Miren lo que Dios va a hacer. Dice así la palabra de Dios. Dice el versículo: yo he puesto. Noten el versículo 7. Estoy equivocado. El hermano está equivocado. Ya lo dije. Cuando dice yo he establecido, dije esa idea. He establecido, no dije eso. Habla de algo firme. Que me gusta eso. Dice que él ha puesto su rey. Habla de algo firme. Es la palabra hebrea es cuando ponían una imagen sobre un lugar y la ponían firme para que no se cayera. Habla de que el plan de Dios no se va a caer, es firme, es sólido. Qué hermoso. Y dice: sobre mi santo monte, sobre un lugar específico, sobre Sión. Para los que están anotando las ideas, hay un salmo completo acerca de Sión. Salmo 48. Un salmo completo para describir Sión, hermosura de las naciones, el lugar más hermoso de la tierra, el lugar que escogió Dios para reinar. Es la ciudad del gran rey. Él escogió Sión y lo escogió porque amaba a Israel. ¡Qué hermoso! Porque manifiesta su amor, como dice
con amor eterno te he amado. Él escogió Sión, Él escogió Jerusalén para reinar y Él viene a reinar. Y entonces, versículos 7 al 9 nos habla del reino del Mesías. Y esto es lo que Dios va a hacer. Versículo 7 dice: yo publicaré el decreto. Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú. Yo te he engendrado hoy. Dice, yo publicaré. Yo proclamaré. Noten que la voz cambia aquí. Y el que habla es el Mesías. El que habla es el Señor Jesús. El que habla es el Rey de Reyes. Y el decreto es algo que no puede cambiar. La palabra hebrea para decreto aquí es algo irrevocable. Gloria a Dios. Es irrevocable. No son como las leyes de los parlamentos sudamericanos o europeos que cambian. Y los políticos nos dicen que ahora tenemos que cambiar las leyes y actualizarlas porque los tiempos han cambiado. Con las nuevas tendencias sociales. Dios no negocia con el hombre. El Señor no entra en negociaciones políticas con el hombre. El Señor no baja sus estándares. Gloria a Dios por eso. Esto no cambia, no hay nada que lo pueda alterar. Y eso trae consuelo al Hijo de Dios. Dice aquí, son irrevocables. Este es el decreto oficial que establece la soberanía de Dios. ¿Y cuál es el decreto? Es que Dios declara a todo el mundo y a todas las naciones que Jesús es su Hijo. Lo declara. Quisiera leer el libro de Samuel, segunda de Samuel, capítulo 7, versículo 8. Y parece que aquí voy a terminar. Segunda de Samuel 7 y 8. Vamos al Antiguo Testamento y vamos a ver el decreto de Dios. Segunda de Samuel, el capítulo 7, versículo 8. Dice así la palabra de Dios. Piensa en el decreto de Dios. Gracias, hermano. 5. Piensa en el decreto de Dios. No voy a terminar el Salmo. Oh, está malo eso. Me van a matar. Segunda de Samuel 7, 8. Dice así. Ahora pues dirás a mi siervo David, así ha dicho Jehová de los ejércitos, yo te tomé del redil, de detrás de las ovejas, para que fueses príncipe sobre mi pueblo, sobre Israel. Y he estado contigo en todo cuanto has andado, y delante de ti he destruido a todos tus enemigos, y te he dado nombre grande, como el nombre de los grandes que hay en la tierra. Versículo 10. Además, yo fijaré lugar a mi pueblo Israel, y los plantaré para que habite en su lugar, y nunca más sea removido, ni los inicuos lo aflijan más, como al principio. Desde el día que puse jueces sobre mi pueblo Israel, a ti te daré descanso de todos tus enemigos. Asimismo Jehová te hace saber que él te hará casa, y cuando tus días sean cumplidos, y duermas con tus padres. Noten, yo levantaré después de ti a uno de tu linaje, el cual procederá de tus entrañas, y afirmaré su trono. Él edificará casa a mi nombre. Yo afirmaré para siempre el trono de su reino. Eso no ocurrió con Salomón, no ocurrió con Roboam, no ocurrió con ninguno de los reyes de Israel. Hoy no hay rey en Jerusalén. Ninguno. Y mira entonces al futuro. Dice el versículo. Yo afirmaré su trono. Dice. Para siempre. Versículo 14. Y yo le seré a él padre. Y él me será a mi hijo. Y si él hiciere mal, yo le castigaré con vara de hombre y con azotes de hijos de hombres. Versículo 16. Y será afirmada tu casa y tu reino para siempre delante de tu rostro, dice el salmista, el escritor. Por favor, el último versículo, el último capítulo del libro de Samuel,
Segunda de Samuel, es importante. Segunda de Samuel, dice así la palabra de Dios, en el capítulo 23. Segunda de Samuel 23, dice así, versículo 3. Segunda de Samuel 23, versículo 3. El Dios de Israel ha dicho así: me habló la roca de Israel. Noten, habrá un justo que gobierne entre los hombres, que gobierne en el temor de Dios. Será como la luz de la mañana, como el resplandor del sol en una mañana sin nubes. ¡Qué glorioso! Como la lluvia que hace brotar la hierba de la tierra. Él traerá bendición. Esa es la idea del versículo 4. 5. No es, presten atención, es muy importante. David dice, no es así mi casa para con Dios. En otras palabras, este varón justo no está muy lejos de lo que somos nosotros como reyes. Sin embargo, él ha hecho conmigo pacto perpetuo, ordenado en todas las cosas. Y el último versículo, el Salmo 89. Y aquí termino. Salmo 89, versículo 34. Lean este precioso salmo. Salmo 89, precioso. 89, versículo 34. Dice así la palabra de Dios. Podemos leer desde el versículo 33. Está hablando Dios del pacto con David. El escritor habla del pacto con David. Dice, mas no quitaré de él mi misericordia, ni falsearé mi verdad. Noten, versículo 34. No olvidaré mi pacto, ni mudaré lo que ha salido de mis labios. Una vez he jurado por mi santidad, y no mentiré a David. Su descendencia será para siempre, y su trono como el sol delante de mí, como la luna será firme para siempre, y como un testigo fiel en el cielo. Vamos a hablar más de eso. Hermanos, el Señor tiene su plan, su decreto, y esto no es ciencia ficción. No es ciencia ficción. El decreto de Dios, el decreto eterno de Dios, en el cual va a establecer a su Hijo en Sión como Rey de Reyes y Señor de Señores, se va a cumplir. Y me gusta la palabra del Señor en el Salmo 89, y me hace alabar a Dios cuando dice el versículo 35, una vez he jurado por mi santidad, y no mentiré a David. No mentiré a David. El Señor es fiel. El Señor es fiel. Que el Señor reciba gloria y alabanza. El Señor está en control. El hombre planea contra él, y hoy lo vemos en nuestras naciones y en las leyes. Pero nada turba, nada hace temblar el trono de Dios. Dios no está en agonía, en preocupación. Él está calmo hasta el momento en que Él hable y Él traiga a la luz su decreto, porque el Señor no miente. Y el plan de Dios y la historia se mueve al cumplimiento final cuando Cristo viene. Cristo viene. Que el Señor bendiga su palabra. Y los hijos de Dios que ahora escuchan este mensaje, ahora y después por video, dicen: ven, Señor Jesús, ven pronto. Que el Señor bendiga su palabra, que solo Él reciba la gloria. Ese es mi deseo y mi oración. Gracias.